¿Cómo están? Dios les bendiga a todos los que ya están conectados. Bienvenidos a su programa de Hombres a Padres. Y aquí también el día de hoy me encuentro con mis amigos, esta junta de amigos que estamos aquí nosotros, siempre para contar nuestras experiencias, también nuestras dudas, nuestras consultas, todo lo que usted también quiere escuchar, lo vamos a hablar el día de hoy, ya que tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Jimmy? ¿Qué tal, Josué? Gracias por estar ahí también, a todos los que nos acompañan a través de la señal de Betel Televisión y de sus diferentes plataformas. ¿Qué tal, Pastor George? Bueno, que Dios bendiga a todos los que nos están sintonizando por Betel Televisión y todas las plataformas. Como dijo nuestro amigo Jimmy, soy el hermano George Segarra y también compañero de esta conducción en el cual estamos contentos de este programa de Hombres a Padres. ¿No es así? Así es, pastor. Yo un poquito constipado y es parte de una alergia, así que no es un proceso gripal, no se vayan a aislar, no me traigan tapabocas. Por favor. ¿Por qué le han permitido que se Pero con cierre? mucha por favor, un energía, barbijo. Jimmy, con mucha energía para poder contar nuestras experiencias. Tienes que tener tener un sabiduría, pues nos espacio. puedes contagiar y después este programa se Lo cae. primero que digo, no me aíslen. Si mañana tu alergia se traspasa a otros, ya sabes quién está a cargo de la prueba de laboratorio. Bueno, pero muy feliz, muy contento de estar aquí compartiendo entre amigos, Pastor Marcelo. Bueno, tú has tocado algo que es muy cierto. A veces hacemos mucha expectativa de algo que puede ser fantasioso. Y que no es una realidad. Y es lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Es lo que vamos a compartir el día de hoy en este nuevo programa, un día nuevo que Dios nos regala al lado de este precioso grupo de hermanos. Qué lindo es que podamos tener a cada uno de ustedes, aunque algunos están constripados. ¿No? Sí. Para que entiendan la nariz tapada, porque eso de constripado no es... ¿Constripado? No. Ya. Pero constripado también es otra palabra, ¿verdad? Bueno. Pero existe Lo esa cierto palabra. es de que hoy vamos a hablar... Sí, constripado es cuando uno tiene un problema digestivo. Constipado es cuando tiene un problema nasal. ¿Sí? ¿No? Y contrastado, no sé. Bueno. Preocupado lo que está. Hoy vamos a hablar de papás realistas. Hay que ver cuál es la expectativa y también cuál es la realidad. Hay expectativas que son bastante positivas, ¿no? Hay gente que espera con muchas ansias, dice, mi hijo va a nacer, ya lo ve al mes hablando al niño, a los 3 meses ya caminando, pero sabemos que son expectativas no muy reales, pero también a veces sucede lo contrario, que las expectativas vienen de forma negativa. Pensamos que se va a complicar, que va a ser muchos conflictos, muchos problemas. Creo que el problema recae en saber controlar nuestros pensamientos, ¿no? Y como parte de la enseñanza bíblica dice que llevemos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Hoy vamos a hablar eso, sobre la realidad y la fantasía, lo que verdaderamente debemos esperar en medio de esas situaciones de embarazo, la expectativa, pero con realidad, con pensamientos sobrios. Y para eso tenemos, por supuesto, a un invitado que nos acompaña, que ya es parte del grupo, como Así dijo, es. ya es parte de la junta, como dijo Pastor, Claro que Josué. Es un amigo, ¿no? Es un amigo con el que hemos Que me preocupa porque compartido. estás muy cerca del alérgico. Sí. No, pero ha entendido que no se trata de un proceso gripal, así Y un que papá que se tranquilo, une con doctor nosotros Ruiz. también. Así es, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Hombres a Padres. Muchas gracias por la invitación y sobre todo porque vamos a tocar el día de hoy un tema muy común entre los padres, muy común, la expectativa. Entonces podemos empezar hablando acerca de cuál es el origen de la expectativa, por qué se produce esta expectativa. Yo creo que dentro de todo hay una suerte de reparación que uno quiere hacer de cuando fue hijo y que no quiere cometer los mismos errores que le cometieron con ellos, ¿no? Entonces esa suerte de reparación genera mucha idealización, muchas expectativas que a lo largo del programa vamos a ver que trae sus consecuencias, ¿no? Doctor, Claro. a veces trasladamos nuestras frustraciones a nuestros hijos, ¿no? De repente nosotros quisimos ser unos grandes médicos, unos grandes ingenieros y queremos que nuestro hijo sea el reflejo de nuestros sueños y no es así. O no cometer los mismos errores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi caso, mi padre no fue muy amoroso. No tuve un abrazo, un beso, ¿no? Entonces yo quise, ¿no? Cuando yo sea padre, ser diferente, ¿no? Fíjese que con lo que está diciendo el doctor Muro, por eso los abuelos son así con los nietos. Exacto. Generan pues toda una
digamos, idealización de lo que es el afecto, ¿no? Claro, y yo creo que ahí se podría confundir un poco porque en cuanto llega un niño a la casa, ¿no? Viene el papá y de repente no le da lo que el niño pide, pero luego el niño va donde el abuelo y el abuelo sí le da todo. Entonces puede haber una confusión de que así debe ser, no estoy haciendo correctamente las cosas, tengo que darle todo, o cómo lo había pensado, cuál había planificado, ¿no? Tantas cosas que se puede idealizar también allí. Y en la espera incluso tenemos expectativas de se parecerá a mí, se parecerá a mi esposa, quisiera que se parezca a mí. quién más en se mi va a caso parecer? quería Felizmente que tus hijos se parecen a tu mamá, a su mamá, a tu mamá. O sabrá bastante de matemáticas como yo. Ah. ¿no? Será. 5 más 5, 200, dice. Lo que pasa es de que también aquí tiene que ver el tema cultural, Claro que la situación costumbrista de los pueblos. Yo vengo de otro país, ¿verdad? Ustedes son peruanos, yo soy boliviano, muy cercanos, somos el Alto y Bajo Perú, pero tenemos diferencias, ¿no? Ustedes le llaman quión, yo le llamo jengibre, por ejemplo, ¿no? Ustedes le llaman culandro, yo le llamo cilantro. Hay pequeñas diferencias, pero culturalmente también existen ciertas cosas que nos pueden hacer idealizar un embarazo. Por ejemplo, doctor, bueno, Luis, permíteme tomarme ese Sí, tren. Para que como esté en no, familia, ya- para que esté en familia. Ya eres parte de la junta, ¿sí? Perfecto. Y como eres el último en ingresar, tú pagas el pollito a la brasa. Esas son las reglas, ¿verdad? El pollito también marcado acá. Yo creo que En la constituyente está yo bien creo que van a marcado decir ese que el programa artículo. debería llamarse Pollito a la brasa. Habrá alguien que quiera auspiciar alguna pollería. Ay, Vamos Le a hago un pollería. descuento en la animación. Tenemos que ir a De alguna pollería, forma va a enganchar. hermano César. A mí me decían, por ejemplo, cuando estaba esperando mi primer bebé, me decían, no te preocupes, Marcelo. Cada niño llega con un pan bajo el brazo, dándose a referir de que el niño viene, pero también vienen recursos, ingresos, ¿verdad? Pero cuando estás en ese momento, llegas, agarras al bebé, lo revisas y no encuentras el pan. Entonces, esas clases de expectativas, esos refranes, estas costumbres que uno dice, ¿verdad? Pueden ser también parte de una forma de producir idealizaciones, producir cosas que no son tan reales. Porque hay gente que dice, no creyente, porque nosotros tenemos la fe, pero hay gente que es no creyente que dice, no hay problema, el bebé nace y va a venir con bendición. Y no generan un plan de acción, no tienen ni siquiera un colchón financiero. A veces están esperando que los amigos vengan y provean del pañal, hasta de la muda de ropa, porque ellos idealizaron que esa frase realmente se hace realidad, ¿no? O esperan en los padres, sí. esperan en Ahora- sus propios padres, que los propios padres le ayuden. Si falta algo, mi papá, mi mamá me va a ayudar, ¿no? Y no hacen un plan de acción. Y en como dice función usted. a eso, ahora hay baby showers, hay pañaladas, entonces se crea todo. Pañaladas. De verdad, Pañaladas. hay pañaladas. Eso es lo que hizo Gerald, creo. Faltó he pañales. participado de pañaladas. Voy a- Hacen una voy a reunión asumir y que cada tú- uno viene con su Yo paquete nunca de he pañales. animado Voy a ¿no? asumir que Pañaladas. tu alergia está produciendo palabras que van contra la real lengua española pero de académica. verdad, yo he participado ahora de la eso. mayoría va a Por querer eso hacer digo que son pañaladas. nuevas, que ¿Habrá son nuevas, biberoneadas? Biberoneadas. Mira, mientras venga, inventamos los nombres Ya que ves, sean. fue No sé qué habrá, tomado. Está Pero idealizando. déjemelo responder al doctor. Luis, sí, por favor. Yo creo que este tema es muy interesante porque es parte de la inseguridad que vivimos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Esa inseguridad que nos lleva a tratar de idealizar que todo va a estar bien, que no se sale de la situación de las manos. Y entonces en esa idealización, al no poder asegurar la vida en una vida real, tratamos de asegurarla en una vida ideal. De esa manera, entonces, le decimos a nuestra conciencia, todo está bien, ¿no? Ujú. Claro, y ahí se confunde mucho, como decía aquí el pastor, en el tema de Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá y la Biblia misma dice que la fe sin obra es muerta. O sea, si no haces un plan de acción también, sabiendo que no va a ser como lo has pensado y la realidad puede ser muy diferente. He visto casos así que ha llegado el hijo y han estado esperanzados en las disque pañaladas. Entonces, la pañalada terminó siendo solo un Tú eres pañal. mi generación, Josué. Entonces- me tienes que de repente, para los que han sido padres hace 30 años, 27 años, no van a entender el contexto. Yo no he ido a ninguna pañalada. ¿Qué me habrá querido decir? Con Pero todo el amor del pero lo mundo, que dice
dice todos. Josué es bastante cierto, ¿no? Aún los cristianos podemos caer en eso, ¿no? No solo los cristianos, lo he escuchado en muchas personas, en muchas personas que van a tener un hijo, inclusive cuando está dando a luz su esposa, decir, no, uy, no me preocupo porque ya no, él viene, como dijo el pastor, viene con el pan bajo el brazo, ¿no? Ya no hay problema, Dios Y proveerá. no hay una preparación, ¿no? No o sea, hay... porque Mira, su yo- expectativa fue tan grande y piensan que así va a ser la realidad también. Hablando de eso, lo que estaba hablando el doctor, muchas veces el padre y la madre idealizan en que cómo van a ser su hijo. Y el padre dice, tiene que ser igual a mí. Y Sale muchas feíto. veces sale igual al papá. Porque el papá lo anhela de lo profundo de su ser, o porque la mamá lo espera así nomás. Pero hay ¿Qué que ser puede decir en ese realista. aspecto? Claro, ¿cuál es el problema de eso? Por ejemplo, el problema es de comenzar una crianza demasiado exigente, ¿no? La sobreexigencia. Nosotros lo idealizamos, queremos que sea el primero del salón, Exacto. queremos que sea ¿no? Pero él no es así, porque cuando nace nuestro hijo no nace el yo ideal, sino el yo real. Y entonces, ¿qué va a pasar? Fíjese, y esto es muy interesante. Después de cierto tiempo que le están exigiendo y el niño no está pudiendo, el niño comienza a pensar en su corazón, mi papá y mi mamá no son felices y yo tengo la culpa, Se autoculpa. porque yo no puedo ser ese ser que ellos quieren que yo sea. Ahí empieza entonces la culpa, y América Latina pues es un territorio muy propicio para la culpa, el sentimiento de culpa, y también empieza la baja de autoestima, Claro que sí. ¿no? ¿Eso puede llevarle al suicidio al niño? Podría ser. Podría en ser. muchos casos. Y ha también pasado. eso va relacionado, imaginemos Que por al la papá que ya presión, tiene un niño, por ejemplo, que está muy bajo en las notas, ¿no? En el colegio o en la secundaria, y le quiere involucrar, por ejemplo, ya cuando crece en una carrera que el mismo padre estudió. Y si el niño elige O o que el también joven no elige lo otra- terminó o no lo exacto. alcanzó. Y elige otra carrera que no es la que el padre había dicho. Por ejemplo, yo he tenido un familiar que toda su familia fueron ingenieros. Y él quería que sus 3 hijos varones sean ingenieros. Hay una presión familiar, pero claro, muy pero fuerte. el primer hijo quería ser cocinero. Chef, para que entiendan todos. Ya, chef. Pero aquí va, como dice Luis, y es la cultura, ¿no? Es dónde está creciendo, ¿no? Pero ¿Cuál es lo la que- presión? Lo que sucede es que si vemos desde una apreciación bíblica, lo que nosotros debemos transmitir también a los amigos que nos ven indistintamente que no practican nuestra fe es el amor incondicional. Es decir, el amor incondicional es no poner condiciones a ese amor que vamos a compartir con ese ser querido, que comenzamos a practicarlo del momento del nacimiento. Cuando recibimos a nuestro bebé, lo amamos, lo queremos, lo recibimos, nos desvelamos y entregamos nuestra billetera, cedemos nuestra cama, le damos nuestro tiempo incondicionalmente. Ninguno de nosotros agarra al bebé nacido y le dice, mira, antes de que empieces a ser parte de nuestra vida, tienes que ser doctor, sacar las mejores notas, devolver todo lo invertido en esta cesárea. Y eso se ve en la Biblia, porque si ustedes ven cuando Jesús fue al bautismo y Juan se sorprendió, le dijo, yo debería ser bautizado por ti. Jesús dijo, no, es que esto es como conviene. Y cuando Jesús se bautizó, se manifestó el Señor y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba diciendo, me ha complacido, pero sin haber hecho nada, aparentemente, ¿no? Porque su ministerio no comenzó, no resucitó ningún muerto, no multiplicó ningún pan, no sanó ningún enfermo, pero el Padre lo amaba porque ese amor no estaba sujeto a lo que iba a hacer, sino a quién era. Dios no nos ama por lo que vamos a hacer, Lo que iba a Dios nos lograr. ama por lo que somos. Y ese amor tiene que ser con nuestros hijos, amarlos por lo que es ese niño. Y eso para podría nosotros, romper no por lo que harán. la expectativa también. Claro. Y ahí caer el error de hacer querer vivir a nuestros hijos nuestros propios sueños. Yo, por ejemplo, anhelo que mis hijos sean pastores. Los 4 se los entrego al Señor cada noche, entro a su cuarto, oro, mis oraciones están dirigidas ahí, pero yo siempre me he puesto en la posición de respetar. Si mi hijo quiere ser astronauta, si mi hija quiere ser doctora, si alguno de mis hijos quiere ser tal vez hasta quizás un pintor, etcétera, yo quiero que ellos puedan encontrar lo que les va a dar esa calidad de vida, porque hacer las cosas que no quieres te resta la felicidad. Es darle el apoyo necesario como padre para que ellos sepan que hay un respaldo de papá. Que la decisión que tome, la buena decisión o mala,
puedan tomar los hijos, pero el padre le tiene que orientar en ese aspecto. O hablando de unos hijos ya que han crecido, no de los bebés, pero los bebés siempre, o los niños están siempre a nuestro lado. Y Pastor, y Pastor Marcelo, y justamente en ese ejemplo que usted pone, hay una prédica que usted expone justamente lo que ha dicho, pero en el terminar de esa oración usted dice, quiero que seas lo que tú quieres ser, ¿no? Pero mi anhelo, quisiera que tú seas un siervo de Dios, un pastor, pero lo más importante, quisiera que nunca saques a Dios de tu corazón. Y yo creo que esa reflexión, al menos a mí, ha marcado mi vida y lo estoy poniendo en práctica. estás hablando como cristianos, pero Exacto. también nos está sintonizando gente que no es creyente. ¿Qué le podemos decir a ellos? Porque ellos tienen también una idea, y también ellos tienen una expectativa para con sus hijos. ¿Qué podemos decirles a ellos? ¿Que vengan a Cristo o hay otra forma de que poder explicarlos? Claro, y poder dirigirnos a ellos que en este momento pueden estar diciendo, bueno, yo cometí el error de hacer un yo ideal y estoy perjudicando a mi hijo. ¿Cómo puedo hacer? Lo primero, no hacerse ideales en la vida. Asumir el yo real y comenzar a pensar que ese yo real es un yo en desarrollo. Y entonces lo que yo puedo hacer como padre es asumir esa realidad, esa base, y a partir de ahí comenzar a construir su personalidad, poco a poco, ¿verdad? Entonces ya no tengo el yo ideal que me está jalando por un rumbo incierto, sino tengo yo la certidumbre de que mi hijo es así, pero yo lo puedo ayudar a crecer, a desarrollar. A potenciar sus habilidades, sus Exactamente. talentos, ¿no? Y de repente esto de idealizar se puede convertir en errores de crianza. Y que debemos de aceptarlas, ¿no? Y en algún efectos momento. que pueden causar un daño en su momento, porque el otro día yo fui a jugar a una cancha con mis hijos, con los dos varones fuimos a jugar fútbol con sus compañeros de curso, y bueno, pues jugamos. Mis hijos tienen una técnica mediana, no son ni buenos, ni tampoco son ineficientes. Pero lo más importante, nos divertimos. Jugamos, nos caemos, y como yo soy gordito, no soy de mucha resistencia, entonces una carrera, 3 minutos de carrera, 5 minutos de estar en el piso. Entonces ellos se divierten conmigo, o sea, ríen, juegan, y yo les digo, al final, sea que ganemos o perdamos, todos tienen helado. Pero ese día fue un papá con su hijo, un compañerito de uno de mis hijos, y lo que pasa es de que él le gritaba, le amenazaba, le decía que estás mal, y yo me sentí muy incómodo porque eso estaba causando un ambiente medio tóxico en medio del momento, ¿no? Y mis hijos me decían, papá, ¿por qué su papá de mi amigo es así? Y yo le dije, debe haber una razón. Entonces, cuando fuimos a tomar el helado, su papá no tuvo tiempo, me lo dejó al muchacho porque él tenía que irse. Y ahí con el muchacho pudimos un poquito abrirnos y le dije, ¿juegas bien? Y de verdad jugaba muy bien. Y él me dijo, sí, pastor, pero no me gusta el fútbol. Y yo le dije, pero si juegas bien. Sí, pero es que juego bien porque mi papá me obliga. Porque él desde muy pequeño me ha dicho que yo voy a ser un gran futbolista. Un Marcelo Martins. No, un Ronaldo, un ya en otras ligas. Con solo decirte que se llamaba Cristiano, imagínense. Cristiano, porque su papá vio un día un documental donde dijo que Cristiano era desde muy niño inspirado a jugar fútbol, entonces él dijo, yo voy a hacer un clon del Cristiano portugués a un Cristiano boliviano. Y lo llevó, pero mira cómo es, que el niño por amor a su padre estaba haciendo las cosas, pero realmente él no sentía felicidad. A ese tema quiero ir y me voy a tomar como ejemplo. Fíjense que la carrera que estuve estudiando Ingeniería de Sistemas no la terminé. Entonces mis hijos crecieron. Y el segundo decidió estudiar Ingeniería de Sistemas. ¿Le quieres estudiar? Sí, papá. Y empezó a estudiar, ingresó a la universidad. Y en el tercer ciclo, justamente conversaba contigo, en el tercer ciclo subo a ver cómo van sus clases y estaba golpeando la mesa. Y le digo, ¿qué pasa, hijo? No puedo. Y estaba haciendo vamos a decir, el esqueleto de la programación llamado algoritmos. Y le digo, ¿no sabes esto? No sé, papá. Y yo me senté y lo desarrollé. Pero es fácil, hijo. Y me senté con él y le dije, hijo, sé sincero conmigo y dime la verdad. ¿Te gusta esta carrera? No. ¿Y por qué estás estudiando? Por ti. ¿Por qué le digo? Porque tú no terminaste tu carrera
y siento que te has frustrado por eso. Y yo quiero alegrarte a ti terminando esta carrera. No, hijito, le digo, estudia lo que a ti te gusta. ¿Y qué te gusta? Como yo lo había visto que había terminado la carrera de inglés en un instituto, me gusta ser intérprete y traductor. Estudia, pues, pero papá, estoy en el 3er ciclo, voy a empezar de cero. Empieza de cero, pero tiene que gustarte una carrera para que lo hagas con una vocación, con amor y con todo. Y mira ahora, ya sabes 5 idiomas, ¿no? Pero tú me contaste que al final le dijiste, estudia lo que quieres, pero ahora trabaja y me devuelves los 3 ciclos. No, pero ahí podemos ver también Algo un nivel invertido. de amor, de respeto, incluso de Y no ser consideración egoísta, al padre, ¿no? No ser egoísta. Muchas veces dejarle que nosotros los padres hijos somos le egoístas, vivan. doctor. ¿O no? No deberíamos ser, pero es parte de nuestra naturaleza, ¿no? La naturaleza es egoísta. Y eso es lo que de alguna manera nos lleva a hacer estas cosas. Ahora, yo también quería hacer hincapié en lo siguiente, pues estamos hablando evidentemente de estos padres idealistas, pero el padre también es esposo. Y hay muchos esposos que también son idealistas, que generan una expectativa del matrimonio que no es. Y por ahí empiezan también los problemas. Sí, el otro día ya me dijeron que elimine esos nombres. Ya lo hice. Entonces hay que tener mucho cuidado con la expectativa en toda área de la vida, ¿no? No solamente como padre, sino como esposo, como ciudadano también, ¿no? Eso es cierto, porque, por ejemplo, hay algunos esposos que, bueno, en mi caso, ¿no? A veces idealizo tanto con mi esposa y el tiempo no nos alcanza y hasta nos podemos hasta frustrar, ¿no? Por no haber logrado algún objetivo, incluso en el tema de cómo tener un niño, ¿no? Podemos idealizar ya, como decía el otro día, ¿no? Ya tenemos los nombres, ya tenemos la cuna, la cama, pero no tenemos ni el embarazo. Entonces puede ser hasta deprimente, podremos llegar a una... Pero eso de trabajar en sus fortalezas, doctor, es muy importante. Por ejemplo, yo quiero contar mi caso. Yo en lo que es dibujos, soy malo. No sé cómo pasé el curso de arte en ese tiempo que había. Y yo creía que mis hijos o mis hijas no iban a saber dibujar. Pero la realidad fue que mi hija, la mayor, es un excelente. Cuando dibuja, es un excelente. Sacó la mamá. Y creo que salió a la mamá, ¿no? En todo. Pero yo, como padre, entendí que hay muchas fortalezas que se le puede, ¿no?, al niño ayudar, ¿no? Creo que eso es... Por ejemplo, en este caso que está hablando Jimmy, mi hijo en la institución Bellas Artes, la directora se comunicó con nosotros y le dijo, te doy una beca entera para que tu hijo estudie en Bellas Artes. Mi hijo el mayor, Kevin, dibuja extraordinariamente. No tiene el talento mío porque yo no soy buen dibujante. Soy creativo, pero no dibujante. Le saca a la tía seguramente en eso. Pero él no quiso. Y a la mamá. Y a la mamá, sí. Pero él no quiso. ¿A qué se debe eso, doctor? A que de repente lo tenía como un hobby, ¿no? Claro. Y no era algo que se proyectó a que sea su fuente de ingresos para una vida. Claro. Puede Fíjate ser que también. de los HDR él hizo el logo. Lo ¿Qué creó. es HDR? ¿Qué es HDR? Los hijos del rey. Pero Que no miran también personas. si nos ponemos a identificar idealizaciones que son comunes dentro de nuestra realidad, en un ente general, seas peruano o seas de otra nación, hay cosas que, por ejemplo, están influidas por la generación que estamos viviendo, por la situación actual. Yo veo, por ejemplo, los jóvenes y me dicen cuando hablo con ellos, una pareja recién casados, pastor, en 5 años voy a tener mi auto, mi esposa va a tener su auto, vamos a tener una casa de 2 pisos con unos 5 cuartos y vamos a hacer ya viajes en crucero y todo aquello. O sea, Wow. yo no desmerezco esa actitud optimista, que es saludable. Después les voy a hablar un poco de la esperanza. Pero son metas irreales, que para alcanzar eso tendrías que tener realmente algo ya montado, ser un empresario, tener un emprendimiento que está dando mucho resultado. Pero cuando me hablan eso, están buscando trabajo. Entonces, eso es optimismo, todo, pero ahí está una idealización común que a veces decimos. Por ejemplo, decimos, mi hijo va a ser fuerte, no se va a enfermar. Cuando sabemos que aunque tomes las vitaminas más exquisitas y con mayor propiedad, vas a pasar por los procesos virales que Dios mismo lo ha creado para que creamos resistencia y defensas inmunológicas de nuestro Y cuerpo. que muchas veces son hereditarios también, ¿no? Claro, y esos son errores comunes, ¿no? Que se comete y cuando llega el momento, por ejemplo, el hijo se enferma, no saben cómo actuar.
no saben qué va a hacer y piensan que no son buenos padres, no están actuando bien, no han planificado bien. Entonces entra un tema de frustración. Yo lo he visto en muchos compañeros. Y muchas veces la idealización suplanta lo que debería ser la vida. Porque la vida es real, no es ideal, ¿no? Entonces vivimos en una vida totalmente desfasada. Y con esa idealización estamos quitando el desarrollo de otras cosas importantes como valores, principios, ¿no? La valoración propia de la vida. Se puede convertir hasta un materialista por pensar en tantas cosas. Por supuesto. Hoy día, por ejemplo, el mundo de hoy, la sociedad de hoy, está desfasando los valores, ¿no? El ser con el hacer. Claro, y muchas veces ni lo logra, ni se logra. De tal manera que ahora la sociedad te dice, mira, por ejemplo, este automóvil 4x4 siente la libertad y el poder de manejarlo. Y las personas comienzan a ver eso, los jóvenes, y dicen, bueno, tengo que hacer lo que sea para obtener dinero y poder tener eso. Como el celular, el iPhone. Yo veo jóvenes que tienen iPhone y le digo, ¿para qué te compraste un celular tan caro? No, es que eso es la tendencia, es la moda. Esto, ¿cuánto te costó? $2,000. No quiere quedarse atrás, no tienes para gastar tanto. No, es que yo ya... Bueno, a ver, préstame. No tengo crédito. Entonces, mire, qué interesante es esto, porque hemos llegado a un binomio tener-hacer y hemos dejado el ser. Sí. Que era lo más importante. Y eso justamente en cuanto a la publicidad, abordamos el tema del neuromarketing, ¿no? Te venden sueños, te venden expectativas, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola es felicidad, Inca-Cola es el sabor peruano, ¿no? Y tú ya te imaginas que debe haber un plato de pollo a la brasa, ¿sí? Pollo a la brasa. 38 formas de vender la mayonesa, un libro muy interesante. Cuando vas a un supermercado, todos los productos que quieren que la empresa vendas, te lo ponen al nivel de tu vista. Y todo lo que realmente son promociones y cosas que podrían beneficiarte a tu canasta familiar están en las gavetas de abajo. Sí. Porque muy pocos nos agachamos. Cuando entras a una tienda por departamento, el primer piso es para las damas, las mujeres. O lo que hicieron, perfumes, ¿no? o lo que hicieron la Ingresos mayoría y de perfumes. supermercados va mucho con nuestra vida también, porque, por ejemplo, ellos han puesto productos justo antes de la caja, ¿no? Para que cuando tú estés llegando a la caja comiences a agarrar, y eso sucede también con nosotros, ¿no? Las papitas. Casi la mayoría de cosas que está a nuestro alcance forman nuestra idealización también. Como usted decía, no ves la propaganda del carro y crees que vas a lograr con agarrar el carro y a veces ni lo logras. Ahora, hablando de eso, sobre lo que están hablando, la pregunta que se haría acá es, ¿por qué muchos jóvenes se ponen una línea, una meta, y dicen, yo de acá, como decía el pastor, acá 5 años me voy a comprar una casa? Antes de los 26 años, antes de los 30 años tengo que tener ya una casa bien hecha. O la frase que está de moda, independencia económica antes de los 30. Quieren ser independientes. Y no llega a los 30, ya tiene su casa propia. ¿Qué es eso? ¿Es una idea? ¿Es una realidad? ¿O este joven o esta pareja de matrimonio joven se han puesto de acuerdo y se han sacrificado para poder cumplir su logro, en este caso su meta, ¿no? Pero es que hay que ver también los factores que... La letra chica, o sea, tu ejemplo está bueno. Llegaron antes de los 30 a tener su casa, pero con un crédito de 25 años plazo iban a terminar pagando 4 veces más el valor de la casa. Entonces, ahí viene lo que dijo el doctor, que es muy cierto. La idealización a veces te quita la esencia de la vida. Claro. Y hay una frase que me viene a la memoria que es, a veces hay gente que trabaja como si no fuera a morir. Exacto. Y hay gente que muere como si nunca hubiera vivido. Por esas idealizaciones. Porque nos ponemos objetivos a veces tan inalcanzables que se nos va la vida tratando de acercarnos. Simplemente para no quedarnos atrás. Mi primo es tal, ¿no? Mi amigo es tal. Yo no me puedo quedar atrás, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque en Estados Unidos ellos hipotecan la casa, compran una casa hipotecado por 25 o 20 años. Prácticamente es toda la vida. Toda la vida. Y nosotros en estos tiempos, en el Perú, estoy hablando del Perú, ya hay facilidad para adquirir unos pequeños departamentos que hasta un joven de 25, 26 años puede entrar a ese crédito y hace su cálculo. Yo tengo 25 ahora, 25 años más voy a tener 50, joven como yo. Y, bueno, y voy a tener mi casa ya pagada. Bueno. Pastor, lograste comprar tu casa en esos 5 años, ¿no? Digamos que a los 30.
pero te perdiste los 5 primeros años de tus hijos porque te esforzaste, te mentalizaste, le pusiste pasión a ese objetivo, pero no mantuviste un balance en las otras áreas de tu vida, ¿no? Y eso de verdad suele ser muy doloroso porque te esos das primeros cuenta años son después. muy importantes. Pero en esos casos, por ejemplo, aquí voy a dejarme guiar por Luis, porque eso es aquí en Latinoamérica. Aquí es un poco difícil esas cosas, ¿no? Pero si hablamos de Estados Unidos, los jóvenes tienen más accesos, por ejemplo, a un auto, más acceso a una casa, Todos, ¿no? todos. Y no, los padres no son tan rígidos, ¿no? Pero si lo comparamos con México, por ejemplo, México es un poco más limitado en ese aspecto. Y los padres, si tomo lo que dijo Jimmy, ¿no? Dice, ¿no? La mayoría de papás, ¿no? Mi hijo tal es tal, mi otro hijo es tal, mi otro hijo es tal. Entonces viene el otro padre que tiene los hijos pequeños y dice, no, mi hijo va a ser tal y va a ser mejor que los tuyos. Y comienza la disputa familiar y la presión esa para poder lograr. Claro, hay que ver que en Estados Unidos la cultura es totalmente diferente, Sí. ¿no? En Estados Unidos un muchacho a los 16 años ya está con su maleta en la puerta y dice, papá, mamá, muchísimas gracias por Exacto. todo lo que me diste, yo me voy. Aquí en Latinoamérica somos un poquito más 28 años y sigue en casa. cobijadores, ¿no? Más fraterno. Que no debería ser, ¿no? Que no debería ser porque debemos dejar a nuestros hijos Acá vivir su 28 vida. años y le dice, mamá, voy a salir, y la mamá, no vuelvas. No, yo tuve un caso, les cuento, yo tuve un caso de una señora que me llama por teléfono, me dice, doctor, yo quiero que usted ayude a mi hijo, ¿no? ¿Usted hace orientación vocacional? Sí, le dije, yo hago orientación vocacional, perfecto, ayúdelo por favor, porque está en la casa, viendo televisión, tomando desayuno, almorzando y echado en su cama y no hace nada. Uy, no. Ya, vamos a ayudarlo. ¿Qué edad tiene su hijo? 35 años. Entonces le dije, bueno, aquí lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es el labor del padre. Te doy 6 meses para que busque trabajo y te vayas de la casa. Y gracias a Dios que te doy 6 meses, todavía soy buena gente, ¿no? Porque tú ya deberías estar afuera. Claro. Me trae a la memoria un caso cuando un joven, bueno, no joven, estaba en casa y su mamá se acercó con la actitud cariñosa de siempre. Claro. ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Y el muchacho dijo, mamá, ¿qué te pasa? Ya tengo 30 años, no me trates así. Y su mamá le dijo, cuando pagues la luz, cuando tiendas tu cama, cuando traigas comida, cuando des para la renta, ahí te vas a poder quejar. Y el muchacho respondió, aquí está tu bebé. Ahora, muchas de las decisiones que tomamos en pareja o siendo padres son emocionales, pero ¿cómo podemos llegar a ser o a tomar decisiones siendo pragmáticos? ¿Hay un salto que dar? ¿Hay formas para llegar a ese pragmatismo? Claro, ahí entramos en un tema muy vasto porque, fíjense, yo pienso personalmente que Dios nos hizo a los seres humanos racionales que sentimos. Pero el pecado nos convirtió en emocionales que pensamos. Y ahí está el gran problema. Un mundo emocional que no fue hecho para ser emocional, sino para ser racional, para tomar decisiones racionales, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los grandes errores en decisiones humanas son tomados emocionalmente. Lo que le llaman No racional. las decisiones emocionales. Y por eso elegimos mal también, Por ¿no? eso A nuestras elegimos mal. autoridades, porque el voto es Exactamente. emocional. Exactamente. Y debería ser racional. Racional. Ahora, hay un orden cuando Dios hace el cerebro humano, por ejemplo, y ese orden es que si las percepciones ingresan al sistema límbico, que es el sistema emocional, es para que este sistema haga un informe emocional y se lo brinde a la razón para que la razón tome la decisión. Sin embargo, eso no es así con seres emocionales. ¿Qué pasa? Que la emoción toma la percepción y no avisa a nadie, se revela. Se revela, Y sí. toma su propia decisión. Ahora, doctor, hay una pregunta que quiero hacerle. Dice que las parejas tienen que estar de acuerdo en la crianza de un hijo. Habló usted de una edad de 35 años, un bebé de 35 años, pero ¿qué pasaría si un joven de 20 y tantos o 30 años tiene problemas psicológicos o mentales? ¿Cómo se trataría con ese joven o con ese hijo?
Sería diferente, no lo podemos votar. Claro, ya es diferente, pero la familia sabía de este problema mucho antes. Y esperó hasta los 35 años y quizá más. Para querer actuar. Para querer actuar. Claro, y eso está mal. ¿no? Y aquí, por ejemplo, Luis, y de repente el pastor Marcelo, él nos va a poder a ambos ayudar. ¿Cómo poder hacer un balance, ¿no? Entre la realidad, ¿no? De lo que está pasando con los hijos y también con los padres que quieren realizar sus actividades en otras áreas de su vida. O sea, un balance entre la paternidad y lo personal, ¿no? Porque me imagino yo. Aquí pregunto, ¿cómo Jimmy, yo también, todos, podemos hacer ese balance, ¿no? Para no afectar lo uno con la vida personal, con el crecimiento que uno tiene que tener. Yo creo que tenemos que tener claro que si bien hay una etapa de apego entre los hijos y los padres, que es la primera etapa de su vida, los primeros 1000 días en que ellos quieren buscar esa seguridad psicológica, luego del apego, la psicología habla del desapego, que paulatinamente se va dando a partir de los 5 años, un niño bien seguro ya comienza a desapegarse, ya comienza con algunos juegos, etcétera, etcétera, en que se va apartando, porque es una ley de la vida que el muchacho a cierta edad ya pueda ser independiente. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, en la Biblia cuando Jesucristo se pierde. Y tenía solamente 13 años. Y entonces su padre y su madre lo están buscando y cuando lo encuentran, ¿no? María le dice, ¿pero por qué te fuiste? Y Jesucristo dice, ¿pero por qué me buscan? ¿Por qué me buscan si en los negocios de mi padre tengo que estar? ¿No? Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tenemos un hijo no para toda la vida. Tenemos un hijo para que en una etapa de su vida nosotros lo formemos, nosotros le ayudemos, pero que a partir de ese momento él tiene que tomar sus decisiones y tiene que ser maduro para hacerlo. Aprender a reconocer esas etapas también. Yo viví una etapa justamente en donde quería hacer todo a la vez, ¿correcto? Comencé a hacer empresa, atendía temas profesionales, mi hijo estaba ya por cumplir 1 año, mi esposa me demandaba también tiempo, atención, tenía compromisos y responsabilidades en la iglesia. Entonces llegó un momento en el que entré en un cuadro de estrés tremendo, pero gracias a Dios y el Señor fue dándome las prioridades y también fue quitándome cosas y también dándome más responsabilidades. Pero yo en pienso algunas. que debe ser también la organización, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, dentro de la iglesia tenía la responsabilidad de ser maestro de escuela dominical, maestro de adolescentes, tenía mi trabajo secular, mi esposa, mis hijas, ¿no? Pero era cuestión de organizarme con ella para también no fallar en ninguna área, ¿no? O sea, Que a veces queremos dar el 100% en todas esas áreas y en mi caso, bueno, mis trabajos me quedaban distantes y Lima es un poco caótica para llegar de un lugar a otro y darle tiempo a todo. Tranquilo, por Lo favor. que pasa es que hay una frase que muchas veces escuchamos y que quizás nosotros mismos la hemos expresado: no tengo tiempo. Pero lo que realmente sucede es que sí tenemos tiempo, solo que le damos el tiempo a lo que creemos que es más valioso. Si tú estás en la etapa de ser proveedor, vas a darle más tiempo al trabajo. Si tú estás en la etapa de ser quizás compañía, vas a parar más en la casa. Si tú estás en la etapa de quizás desestresarte, vas a tratar de desconectarte de todos. Entonces, lo que sucede es que nosotros mismos vamos a determinar ese balance que vamos a tener con nuestros hijos, con todo, a nuestras prioridades. Por eso la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Entonces, ahí es muy importante que uno tenga claro las prioridades. Por ejemplo, mi prioridad, mi familia. Porque el día que yo entregue este precioso cargo, el día que ya no me convoquen para programas de Betel, el día que ya no otro programa. el día que ya no sea yo quien predique en convenciones, sino sean otros, porque Dios siempre tiene recursos. Así es. Lo único que me va a quedar La familia. es mi familia. Así es. Y si he sabido darle la prioridad que corresponde, esa familia me va a decir, papá, siempre estuviste aquí. Y no tendrás que pagar consecuencias de haber equivocadamente
desproporcionado tu tiempo. Por eso es importante el balance que debemos dar. Justamente, eso, ¿no? perdonen que les corte, pero acá estamos con el psicólogo y con el pastor. Escuchen, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo hablamos del hijo que tiene esas dificultades que los padres han descubierto después de muchos años cuando ya era joven? Hay una frustración y también hay una decepción como padres. ¿Cómo ellos pueden ¿Resarcir esos tratar errores o tratar, situaciones? ¿Qué descubrieron? Al hijo, por ejemplo, el hijo que es tiene TDAH, un ejemplo, que es complicado. ¿Cómo ellos pueden tratar con eso? No lo van a poder votar, porque definitivamente este joven puede ser un joven que tiene... O el famoso autismo que ahora es o el muy autismo famoso, también ¿no? que está haciéndose, Nunca ¿no? creyó que su hijo iba a nacer así, ¿no? Exactamente. ¿Cómo pueden ellos sacar o enfrentar esa decepción o esa frustración psicológicamente y también bíblicamente? A ver. Claro, hay un marco de acción que nosotros no podemos dejar de ver. Es decir, yo como un ser humano, o sea, padre, yo tengo mis limitaciones. Y yo tengo un marco donde yo puedo actuar. Más allá de ese marco yo ya no puedo hacer nada. Entonces yo creo que Dios nos llama a nosotros a hacer lo posible, porque lo imposible lo hace Él. Así es. Entonces la pregunta es, ¿has hecho lo posible por ayudarlo en esta etapa de su vida? Sí, entonces cumplí. Claro, y ahí creo, doctor, que va mucho la comunicación con la pareja también para que pueda haber un complemento, ¿no? Y no decir, solo yo me he equivocado, sino juntos hemos logrado trabajar juntos. Pero cómo fortalecer la relación de la pareja y que no solo sea la pareja, sino que también sea con los hijos, porque voy a irme un poquito a otro ejemplo y yo veo muchos padres que, por ejemplo, como dijo el pastor, ¿no? Dan prioridad a lo que consideran más valioso. Si ahorita es proveedor, va a dar prioridad a su trabajo. Entonces llegan a la casa y la mamá está toda desesperada porque el niño ya no sabe qué hacer con el niño y lo primero que hacen es darle el celular para que se calme, o darle la laptop con su juego o su dibujo animado y ya se olvidan de que tienen hijos y se van a hacer otras labores. Y Entonces, no solamente son personas enfrentar- sencillas, simples, sino también hay profesionales que dan todo lo eso. estoy viendo yo en muchos casos y no solamente cristianas, personas que no son cristianas. En la mayoría de cristianos le dan el teléfono, sabiendo que eso puede ser algo negativo también, ¿no? ¿Cómo enfrentar? O sea, ¿cómo fortalecer la comunicación en la familia, se diría, ¿no? Claro, cómo llegar a acuerdos en función a la crianza de los niños, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si papá corrige, mamá no tiene por qué interrumpir la corrección. O si mamá corrige, papá no tiene por qué ser contrario a esa corrección. Quizás quisiera contribuir un poco más a lo que nuestro querido doctor dijo con el punto que compartió nuestro querido pastor Jorge. Cuando en la Biblia vemos el nacimiento de un hijo llamado el más pequeño de la tribu de Jacob, esto produjo que Raquel muriera. Sí. Pero antes de morir ella determinó el nombre y dijo, quiero que se llame Benoni, que significa hijo de mi dolor, hijo de mi desgracia. Y ella murió. Y él se iba a llamar el hijo de la desgracia. Pero cuando su padre estuvo ahí y vio lo que sucedió, él dijo, no, él no va a ser Benoni, él va a ser Benjamín, que es hijo de mi fuerza. Él cambió lo que su madre había heredado a su hijo, porque a veces los que realmente ponemos estereotipos, ponemos esta clase de circunstancias diferenciales, somos la misma sociedad. Por ejemplo, personas que tienen estos problemas de trastorno de atención, el autismo, en tiempos anteriores han sido personas célebres. Beethoven, muchos hombres ilustres han tenido dificultades. Entonces, estas habilidades diferentes, que creo que es el término que me agrada más que usa la sociedad, tiene que ser entendida de una forma muy propia, porque no puedes decepcionarte porque tienes un hijo que tal vez está cruzando por alguna de estas circunstancias y decir, ¿por qué me pasó esto a mí? No, sino hay algo que tiene que ver, ¿para qué me pasó esto a mí? Pero y también cómo afrontarlo. Y también entender que, bueno, desde la apreciación ya como pastor, de que Dios escoge a las personas que sabe que pueden sobrellevar esto y que aún lo que le va a tocar sobrellevar
va a sumar a su vida. Y Lo aquí va a va transformar, lo va a convertir en alguien que va a ayudar a otros más. Y aquí va la búsqueda de apoyo, ¿no? Un apoyo en estos momentos de la vida, que puede ser un especialista, puede ser también el mismo pastor de la iglesia, si es que está asistiendo a una iglesia. Hay una hermosa... Pollería. Hay una hermosa investigación que ha hecho Harvard, doctor. Y trata, ¿sabe de qué? De un ratoncito. El ratón es puesto en un bañador de agua con 1 litro de agua. Y cuando lo pusieron al ratón en el bañador, el ratón en media hora se ahogó, se murió. Hicieron el mismo experimento con un mismo ratón, con las mismas características, con la misma cantidad de agua, y lo pusieron en el bañador y después de 25 minutos lo sacaron. El ratón recuperó y lo volvieron a meter. Otros 25 minutos lo sacaron. El ratón recuperó y volvió. Y la tercera vez, cuando lo pusieron, ya al ratón no lo sacaron. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo ahí? 64 horas. El primer ratón murió en media hora. El segundo ratón murió 64 horas después. La razón que los científicos que hicieron el análisis en Harvard determinaron de que el primer ratón murió porque nunca hubo una mano que lo sacara. Y la mano que sacaba al segundo ratón, para él se convirtió en una esperanza, porque la tercera vez que entró al bañador, él estaba esperando esa mano que nunca llegó y al final terminó ahogándose, pero después de 64 horas. ¿Qué nos enseña esta sencilla experimentación? Que nunca hay que perder la esperanza. La esperanza puede producir que tú salgas adelante, que prolongues la vida. Así es que, en honor a todos los ratones sacrificados, yo tenía que contar esto. Por eso, doctor, con estas reflexiones que estamos viendo y con lo que se habló de los hijos, que aparentemente son decepciones y frustraciones, según el concepto como usted como especialista, dice, va a necesitar un apoyo de fuera de la familia o juntamente con los padres y el especialista tratarán a este hijo, a este niño o a este joven. No hay mejor apoyo que la familia. La familia. ¿No? Ahora, claro, si se necesita un especialista es por el conocimiento, ¿no? El conocimiento que la familia no tiene de cómo hacerlo. Exacto. Aunque muchas veces, el amor, como dice la palabra, cubre multitud de pecados. Entonces, hay muchas familias que sin tener acceso a especialistas han podido resolver el problema simplemente porque el amor es una fuerza totalmente desconocida, inclusive para el estudio de la ciencia, ¿no? Todo lo que podemos hacer con el amor es espectacular, ¿no? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y hablando de eso, por ejemplo, he visto padres con síndrome de Down. ¿Qué tal paciencia para cuidar a esos niños? Mira, No sé si cómo lo Los demuestran, niños ¿no? mismos que viven ese síndrome de Down son extraordinarios. Si ustedes tienen la oportunidad de compartir un momento, tienen una inocencia, tienen una sinceridad que es admirable. A mí me atendió un día en un restaurante un muchacho con ese síndrome de Down, y aunque algunos mostraban cierta incomodidad por tener temor a esta situación, yo me sentí muy comprometido a poderle brindar mi apoyo, y me atendió a mí. Y cuando trajo las comidas que iba a servirme, yo sin querer derramé mi refresco, porque estaba tan distraído, derramé mi refresco y me mojé. Él entró y vino con unas servilletas y se paró a mi lado y empezó a secarme. Se puso de rodillas y me empezó a secar, así. Esa inocencia. Y yo lo miré y dije, no, yo lo puedo hacer. Y me dijo, no, yo te tengo que limpiar. Y me ganó el corazón, porque dije, con razón Dios nos dice que tenemos que tener un corazón como niños. No perder esa inocencia, ese sentimiento, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Pero siempre yo con eso. Pero también hay estos jóvenes o niños con el síndrome de Down que son muy agresivos. ¿A qué se debe eso? Lo que sucede en una persona va a tener el respaldo de su tratamiento anterior. De tal manera de que, si ha visto el caso, por ejemplo, les cuento, en los Estados Unidos ya la psicología ha avanzado tanto que a una persona que va al psicólogo le dice, para la próxima sesión, ¿tú tienes mascota en tu casa? Sí, tengo un perrito chiquito, tráeme tu mascota. ¿Por qué? ¿Qué es lo que observan? Una mascota rabiosa, una mascota que no se deja tocar, que no se deja acariciar, es producto de un hogar agresivo, ¿no? Que ha influenciado sobre él. Lo mismo pasa con nuestros hijos, ¿no? Hace 2 días creo que vi un
programa de televisión donde estaban viendo el caso de un niño que había ido al colegio y que últimamente regresaba muy agresivo. Pero decían los padres, ¿pero por qué? Si nosotros le damos afecto, amor. ¿Cuál era el problema? Que en el colegio había una profesora que estaba tratando mal a esta criatura. Y entonces esta criatura lo único que estaba haciendo era reflejar el tratamiento que estábamos haciendo. De tal manera de que todo lo que genera la actitud de una persona es lo que detrás hay como una formación. Entonces hay niños con síndrome de Down que son agresivos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se les entiende. Porque muchas veces las expectativas de los padres no habían sido esas y recibieron eso muchas veces, entre comillas, como un castigo de Dios. Y comienzan a maltratarlo, comienzan a tratarlo mal, a gritarle, ¿no? Yo conozco una señorita, por ejemplo, que fue al consultorio, 23 años la señorita, y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Me dijo, 2 veces he tratado de matarme, de suicidarme. Y le aseguro que la tercera no fallo. Le dije, pero 23 años, tan simpática, usted no sabe mi vida, cuéntamela. Y me dice, mi madre me dijo a los 6 años que quería abortarme, pero no pudo, no la dejaron. Pero tú eres lo peor que me ha pasado. Wow. Pues prácticamente la habían matado en vida. Y la señorita pues comenzaba a cargar una depresión profunda que quería suicidarse, quería salir de esta vida. Entonces todo es lo que viene atrás. Nosotros podemos programar a nuestros hijos para bien o programarlos para mal. Eso depende del tratamiento de los padres. Me trae a la memoria una tradición japonesa. Cuando uno rompe una taza, normalmente en nuestra cultura la desechamos. Sin embargo, en Japón tienen algo muy bonito, que cuando una taza se rompe, se unen las piezas y las vuelven a fundir, pero con oro. La vuelven a unir con oro, de tal manera de que esa taza vuelve a ser útil, pero ya no está completa. Sin embargo, se unió con un metal precioso y se transforma de ser una simple taza a convertirse en una reliquia familiar. Yo creo que Dios aquí cumple el papel del oro. Muchos hemos llegado quebrados, con problemas, con trastornos familiares, con errores que se han convertido en situaciones que marcaron nuestra vida. Pero Él nos ha vuelto a fundir, nos ha vuelto a unir y nos ha vuelto algo más valioso. Yo entendí personalmente, ¿no?, que cuando Dios me dio la bendición de ser padre, tenía una hoja en blanco, que las primeras líneas, el prólogo, va a ser escrita por mí. Pero al final voy a terminar siendo coautor de ese libro. Así es. Miren, todo estos consejos y estas experiencias vividas, cada uno de nosotros, y también nuestro especialista, el doctor Luis, nos hace entender que muchas veces nosotros tenemos idealismos o ideas, idealizaciones, pero que son expectativas nada más y muchas veces no se vuelven realidad. Pero qué importante, tomamos un tema aquí, que hay cosas que no se puede hacer ni con el mismo especialista, sino con el amor familiar, el amor de los padres. Y eso es lo que Dios nos enseña. Si no hay amor, no podremos hacer nada. Dios es amor y Él nos ayuda a comprender y entender, y con amor todo se puede. Y llegó la hora de la despedida, la hora más triste. Y me toca decirlo a mí. Despídete con amor, por favor. Prometiendo el pollito y tus números para contrato. Queremos agradecer al doctor Luis Muro por habernos acompañado en este día. Agradecerles a todos los que han estado en sintonía en este su programa de Hombres a Padres. Agradecerles también por sus comentarios, por sus sugerencias. Gracias por haber estado ahí. Quédense en la sintonía de Betel y los esperamos en un nuevo episodio de Hombres a Padres. Gracias. Dios le bendiga. Déjense de estar diciendo de que yo creo que Gerald tiene que pasar por... Hay que medirle la temperatura. ¿Qué están pensando que yo estoy buscando? Debería haber un pollo a la brasa para que nos... Producción, debería haber un pollo a la brasa acá. Cambiemos el pajarito por el pollo a la brasa. pajarito. Es parte del programa también.